Quiero pedirle que vaya conmigo a la escritura, a 2 de Corintios, capítulo 8. 2 de Corintios, capítulo 8, vamos a esta noche estar en la versión NVI. Qué importante es que todo lo que hacemos para nuestro Dios lo hagamos con pasión, lo hagamos con entusiasmo, lo hagamos con entrega, lo hagamos con compromiso. Pero al hablar de compromiso estoy hablando de nuestra responsabilidad para con Dios, de nuestra entrega, de nuestra pasión. No es un compromiso humano. Estamos comprometidos con nuestro Padre. No estamos hablando de hacer algo por obligación, no estamos hablando de hacer algo porque tengo que hacerlo, sino que todo lo que hacemos lo hacemos con pasión, lo hacemos con entrega, lo hacemos con amor y por amor para Él. Esa es la voluntad del Señor. Y me llama mucho la atención cómo el apóstol Pablo escribe acá, justamente en 2 de Corintios, capítulo 8, acerca de una iglesia que es la iglesia de Macedonia. Y nuestro apóstol enseñaba acerca de esto también en esta última reforma apostólica. Dice 2 de Corintios capítulo 8, verso del 1 al 3. Quisiera pedirle a alguien que lo tenga en la versión NVI. Por favor, si puede levantar su mano allí. Nuestros hermanos están aquí listos, dispuestos con los micrófonos para que pueda ayudarme. Muchas gracias. 2 de Corintios capítulo 8, versos del 1 al 3. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Muy bien. Dice la escritura acá, habla acerca de una iglesia que es la iglesia de Macedonia. Me gusta muchísimo, ¿por qué? Porque ellos fueron, nos enseñaba nuestro apóstol, fueron afectados por una guerra civil. Es decir, en esta situación, en esta circunstancia, ellos perdieron mucho, perdieron alimentos, perdieron recursos. Sin embargo, la actitud, sin embargo, la manera de accionar de ellos fue una actitud, fue una manera madura, una manera muy sobria, una expresión genuina del carácter de Cristo en ellos. Quisiera que cuidadosamente volviéramos a esa parte, versos del 1 al 3. Kelly, si pudieras por favor leerlo nuevamente en esa versión NVI. Si usted tiene algún problema con las versiones, puede usted verlo allí en pantalla. ¿Qué dice la escritura? Sumerjámonos y pongamos mucha atención acerca de esto. Por favor. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Muchísimas gracias. Miren ustedes la condición en la que esta iglesia está. Está en una condición de verdadera, un tiempo muy difícil, un tiempo de mucha escasez, de mucha pobreza. No dice que ellos decían que estaban en pobreza, no. O sea, la situación en la que ellos estaban, la situación que estaban viviendo, los había llevado a esa condición, una condición extrema de pobreza. Sin embargo, allí hay un aspecto importante. Dice que ellos no pierden su gozo porque tenían una alegría extrema, una alegría abundante. Y asimismo abundaron en generosidad. Qué iglesia tan maravillosa, qué discípulos tan entendidos. ¿Por qué? Porque no permitieron que una circunstancia los marcara. No permitieron que una situación los marcara para mal, sino que no perdieron su gozo, tenían alegría, tenían generosidad pese a la circunstancia que ellos estaban pasando.
Y esto es algo que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, porque la iglesia de Corinto sí tenía un problema serio. ¿Con qué? Porque en ellos había mucha inmadurez, en ellos habían malas relaciones. La iglesia de Corinto son aquellos hermanos que dicen, mire, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Apolos, otros, y así. ¿Por qué? Porque había en ellos divisiones. Entonces el apóstol Pablo los corrige, el apóstol Pablo los lleva a ver su condición. Aunque era una iglesia que tenía todos los dones, porque eso dice la escritura, ahí en Corintios, no les hacía falta ningún don. Tenían una riqueza extraordinaria que el Señor les había dado, porque tenían todos los dones. Sin embargo, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice, los hermanos de Macedonia, pese a las circunstancias que han pasado, las circunstancias muy difíciles que ellos han tenido, pero han abundado en alegría, han abundado en generosidad. De esa profunda pobreza, ellos han sido generosos. ¿Pero por qué? Porque esta iglesia de Macedonia cuidó muchísimo su actitud. Fue una actitud que expresaba ¿qué cosa? Expresaba madurez, expresaba sobriedad. No que ellos hacían o decían que eran maduros o hacían como que eran maduros. No, esa situación sacó lo que en ellos había y había madurez. Su manera de accionar, su gozo, los llevó entonces a esa expresión plena de lo que habían sido enseñados. Y es maravilloso, hermanos, entender esto. ¿Por qué? Porque el Señor, de algo que nos ha estado hablando, es acerca de cerrar ciclos. Diga conmigo, cerrar ciclos. Y el Señor ha estado hablándonos acerca de esto que es tan importante. ¿Por qué? Porque si no cerramos ciclos correctamente, nuestro apóstol enseñaba en una de las conferencias del Congreso, decía, no tenemos futuro. Porque el discípulo, una iglesia que no aprende, o cuando no aprendemos a cerrar ciclos, no estamos alcanzando el destino que el Señor quiere. No estamos viendo el futuro que el Señor quiere para nosotros. Cuando un discípulo, hombre o mujer, no ha cerrado los ciclos correctamente, pasarán 3 años, pasarán 5 años, pasarán 10 años, y cuando volvamos a ver la vida de esa familia, cuando volvamos a ver ese grupo de comunión familiar, cuando volvemos a ver la vida de ese discípulo, lo vamos a encontrar ¿cómo? Exactamente en la misma situación. Y en el peor de los casos lo vamos a encontrar con un retroceso. Si es que lo encontramos. ¿Pero por qué? Porque no aprendió a cerrar ciclos. Y decía nuestro apóstol, me gustaba mucho, el que no cierra ciclos no está viendo el futuro, no tiene futuro. Pero si un discípulo, una iglesia aprende a cerrar ciclos correctamente, ¿qué va a suceder? 3 años después, 5 años después, vamos a encontrarlos ¿cómo? Los vamos a encontrar en una condición completamente diferente, en una condición completamente superior, y esa es la voluntad del Señor para los suyos. Dice la escritura que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ese es el diseño de Dios para su iglesia. Pero cuando una iglesia no cierra ciclos correctamente, entonces no hay desarrollo, entonces no hay madurez, entonces no hay crecimiento. Era eso lo que pasaba con la iglesia de Corinto. Por eso Pablo le dice, yo quise llegar a ustedes con viandas, con revelación, pero sigo viendo que la condición de ustedes es como inmaduros, carnales. Hay entre ustedes divisiones. En otras palabras, no han cerrado ese ciclo. La iglesia de Macedonia, al ver esta actitud, al ver esta acción, es una iglesia que sí ha aprendido a cerrar ciclos. Es una iglesia que sí ha aprendido a ir a otro estado. Es una iglesia que sí se ha visualizado en la condición que Dios diseñó para ellos. La situación ha sido muy difícil, dice el apóstol Pablo, y han caído en una extrema pobreza.
No dicen que son pobres, porque algunos, decía nuestro apóstol, dicen que son pobres, pero tienen refri, pero todos tienen celular en la casa, pero tienen internet. Dice que son pobres. No, ellos, dice, no es que decían, ellos estaban. Ellos no decían que estaban en pobreza, la condición era de pobreza, pero de allí supieron abundar en una generosidad extraordinaria. Pero no tenía que ver si daban o cuánto daban. Es la actitud, es la acción que esta iglesia de Macedonia, que estos discípulos de Macedonia tenían. Me gustaba tanto, nuestro pastor nos enseñaba hace un tiempo: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y me gustaba mucho porque nos enseñaba, y cuando éramos nutridos en esta palabra, no es un faltar de conocimiento en que, híjole, José Manuel no se aprendió el texto a memorizar, de identidad. Mario, no dijiste el texto. O como nos enseñaba en la religiosidad, tal vez la iglesia ha enseñado, más bien dicho, muchas veces: a ver quién dice más textos, quién leyó más capítulos. Escuela dominical, ¿quién leyó más capítulos? 5. ¿Cuántos leyó usted, Lucy? 9. No estamos hablando de ese conocer. Le faltó conocimiento, es porque no completó. Diga conmigo: completar. Le faltó, le hizo falta, no completó. Pero no está hablando de un conocimiento académico, no está hablando de un conocimiento teórico. Le faltó conocimiento, es que no completó esa manera de conocerlo a Él. Por eso dice la Escritura: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Porque la voluntad y el diseño de Dios para su iglesia es que sea una iglesia plena, una iglesia que le conozca. Y la iglesia que le conoce es la iglesia que cierra ciclos. Y cuando cierra ciclos, está abriendo un tiempo nuevo. Y debe tener la actitud correcta, la acción correcta, las acciones justas para ejecutar lo que el Señor le ha estado mandando a hacer. Corinto estaba en la misma condición. Pablo corrige a otra iglesia y le dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. El tiempo que tenían, y no habían podido cerrar el ciclo de niñez, no habían podido cerrar el ciclo de falta de perdón, por ejemplo. Es que usted no sabe lo que me hizo esa persona. Y lo peor, no sabe qué lucha me pone cuando lo miro dirigir en la iglesia. Yo no sé por qué el pastor lo tiene al frente de un grupo. No, es que el problema no es el hermano. El problema está en mí, que no he aprendido a soltar, que no he aprendido a sanar, que no ha aprendido a aplicar la Escritura cuando dice: perdonándoos como Cristo os perdonó a vosotros. No he aprendido a guardar mi corazón. Cuánto el Señor nos ha hablado de cuidar nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque eso denota que he cerrado un ciclo. Pero cuando cerramos un ciclo, también debemos entender que se está abriendo otro. Cuando cerramos un ciclo, se está abriendo una etapa nueva. Y para cerrar un ciclo necesito tener la actitud correcta, pero para ese nuevo ciclo que se abre también necesito tener la actitud y hacer las acciones correctas. Por eso me gusta tanto esta iglesia de Macedonia. No, ellos no permitieron que una situación los marcara. Ellos no permitieron que una circunstancia determinara el carácter que ellos debían tener. La iglesia de Jesucristo, todos nosotros como discípulos de Cristo, debemos entender y conocer a nuestro Dios. Debemos entender la intención de Dios. Esa circunstancia
que has pasado, esa circunstancia que has vivido, no es para que tú te frustres y digas: ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? Si yo soy hijo, si Él es mi padre, ¿qué pasó? Dice el Señor: yo quiero que tú me conozcas. Yo quiero que tú crezcas, yo quiero que tú madures, yo quiero que tú entiendas quién soy yo, dice el Señor, en medio de esa circunstancia. Porque de esa situación tan difícil, los hermanos de Macedonia, de esa pobreza extrema en la que ellos estaban, de allí ellos no perdieron su alegría, no perdieron su gozo, no perdieron su generosidad, todo lo contrario, abundaron. Digan conmigo: abundaron. Abundaron en generosidad. Qué madurez, qué manera de entender a Dios, qué manera de conocer al Padre. No era una iglesia extraviada, era una iglesia que conocía las intenciones de Él. Qué manera de evidenciar que era una iglesia que había cerrado un ciclo y que no estaba viviendo en ciclos pasados, sino que estaban abiertos para lo nuevo que el Señor tenía para ellos. Entonces, por eso Pablo les dice: mis hermanos de Corinto, ya no sigan allí, ya no sigan en esa condición. Por eso es Pablo el que dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dice el apóstol Pablo, dejé. ¿Cómo dice Pablo? Dejé. ¿Puedes decirlo por micrófono, por favor? Gracias, Flor. Sí, la determinación del apóstol Pablo fue el haber dejado ese ciclo, esa etapa de su vida, porque había madurado. Muy bien. Había alcanzado esa madurez. Excelente, gracias. Dejé, había madurado, había alcanzado la madurez, había alcanzado el estado que el Señor quería para él. No se trata de fórmulas, mis hermanos. Es que mire, yo quisiera sacar esto que siento en mi corazón contra Ana. Que oren por mí. No, que ore. ¿Quién oró? Asistencia. No, ahora que ore el pastor. No me entienda mal esto. No quiero darme a entender mal. Pero no es porque ore el pastor. Porque no es porque ore el apóstol o un ministro. No estoy diciendo, tienen un lugar precioso, son siervos de Dios. Pero la condición, el estar en la condición que el Señor quiere, depende de nosotros, y lo vamos a ver en un momento. Dejé. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba, juzgaba como niño. Ese era un ciclo, esa era una etapa. El problema de la iglesia es que muchas veces nos quedamos en esa etapa. Hace mucho tiempo se nos enseñó: ser niño no es malo. Todos aquí tenemos la bendición de tener muchos niños en esta iglesia, pero todos fuimos niños. Ser niño no es malo. El problema es quedarnos como niños. Usted no va a ver a un hombre de 40 años, o sea, sería... ¿Cómo decirlo? No sé qué palabra. El ver a un hombre de 40 años con carritos, 50 años, anormal, porque no es esa la naturaleza. Pero en la iglesia de Cristo encontramos muchos hermanos que pueden tener 20 años para la gloria de Dios, dicen, pero actuando como niños, porque no han cerrado ese ciclo. Que por qué el pastor no me toma en cuenta. ¿Y por qué pone a predicar a Flor? ¿Y por qué yo no? ¿Qué tiene? No estamos para hablar así. No estamos para pensar así. No estamos para juzgar así. Saber ni qué va a pasar con Guatemala porque viera que el gobierno viera. Sí, pues, o sea, está hablando de alguien que no ha cerrado un ciclo. Está pensando, está actuando, está juzgando como niño. Entré a la iglesia, pero mire, volteé la cara porque la hermana que estaba dando la bienvenida a mí no me cae bien.
actuando como niño. Pero usted no sabe lo que es que ella dijo. A mí me lo contaron. Juzgando como niño. Una fuente bien importante. Pensando como niño. El problema es que la fuente bien importante que le dijo ya ni viene a la iglesia. Y aunque así haya sido, mi hermano, aunque eso haya pasado, el que expresa la madurez, el que expresa la sobriedad, el que expresa el perdón, es el que está evidenciando el carácter de Cristo. A ver, Beverly. En esta parte de expresión, eso era justamente lo que la iglesia de Macedonia estaba dando a conocer, porque cuando Pablo le está enseñando a la iglesia de Corinto, le dice, quiero, hermanos, queremos que se enteren. Él está dando testimonio de lo que él mismo vio en la iglesia de Macedonia. O sea, ni siquiera ellos mismos estaban hablando de lo que ellos mismos habían hecho o cómo se habían comportado, sino que alguien más dando ese testimonio de expresión en ese tiempo que ellos estaban pasando. Ellos fueron, dieron a conocer al Señor en ese momento, ¿verdad? Porque esa gracia había sido dada, no que no se le había dado también a la iglesia de Corinto, sino que ellos habían estado estancados, o sea, se había estancado la iglesia de Corinto, más la iglesia de Macedonia sabía que cerrando ese ciclo podían continuar y avanzar y salir de ese estado. Excelente, gracias por tu aportación. Verso 3, lo dice, lo leímos todos. Doy testimonio, Pablo es testigo, somos testigos de lo que ha sucedido con ustedes. Qué lindo es cuando hay testigos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. La palabra dice que tus labios no hablen bien de ti. A algunos les encanta dar testimonio de sí mismo, no. Deje que el Señor y otros testifiquen de la obra de transformación que el Señor ha hecho en usted. Voy a decir esto con mucha sencillez, mis hermanos, pero a mí me bendecía tanto cuando los ministros en el Congreso hablaban acerca de la iglesia de Puerto Barrios. Lo digo con mucha sencillez porque no es el profeta que se pare a hablar de la iglesia de Puerto Barrios. El fruto, el testimonio es visible. Usted y yo no tenemos que andar aclarando un montón de cosas que no nos corresponden aclarar. Jesús no lo hacía. El testimonio que usted y yo damos es el que va a hablar. Y aquellos que dicen algo contrario tendrán que arrepentirse. La Escritura dice que el Espíritu da testimonio acerca de los que son suyos. Por eso Pablo dice, soy testigo, iglesia de Macedonia. ¿Qué debemos ver acá? Discípulos que tienen una actitud, aunque la condición es difícil, aunque el estado es complicado, pero ellos no pierden su gozo. Por eso Filipenses 4:4 dice, alégrense, no pierdan su gozo. Por eso el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Discipuladores, cuando vamos a nuestros grupos de comunión familiar, vamos con gozo, sirviendo al Padre, haciendo su obra. Me hablaba tanto el Señor a todos, pues, pero estoy compartiendo esto. Cuando dice somos obreros, Él nos tomó en cuenta. ¿Cuántas veces nos perdemos en que si soy arquitecto, si soy licenciado, si estamos en la universidad, si somos empresarios, si somos aquí, si somos allá? Somos obreros. Somos hijos, pero como obreros estamos construyendo, estamos edificando la obra de Dios. Esa es una obra superior. Por eso nuestra actitud debe ser una actitud con pasión, llena de gozo, llena de alegría, llena de fuerza, de vigor. La actitud de la iglesia no es una actitud débil, no es una actitud que retrocede, no es una actitud que se estanca. No, dice hermanos de Macedonia, tienen una alegría desbordante, tienen una generosidad desbordante, aunque su condición era esta, pero la acción que ellos tienen, la actitud que ellos tienen.
El Señor nos ha estado hablando de esa importancia. Cerramos ciclos. Pero qué lindo es entender que cuando cerramos ciclos, también se abren nuevos ciclos. Se abre nuevo tiempo, y para esos nuevos tiempos, esos nuevos ciclos, debemos tener una actitud correcta, un accionar correcto. Decía nuestro apóstol, si alguien dice, mire, yo tengo problemas con deudas, pero yo declaro que ese ciclo en el nombre de Jesús es cerrado, pero no las ha pagado, el ciclo sigue abierto. O sea, esto no es religioso. Nosotros queremos usar todos los recursos. El religioso quiere que le funcione la oración donde no se ora. ¿Cómo así, hermano? A ver, si yo siembro 1 metro cuadrado de tomate, ¿qué voy a tener? 1 metro cuadrado de fruto de tomate. Pero si yo siembro 30 manzanas de limón, siembra y cosecha. El que siembra escasamente va a cosechar escasamente, y el que siembra generosamente va a cosechar ¿cómo? Generosamente. Así es de fácil. Para cosechar yo tengo que sembrar. Yo puedo tener 1 metro cuadrado acá de tierra y yo puedo decir, profetizo que tengo cosecha, y no va a pasar nada. Oro por esta tierra, oro, Señor, cosecha, profetizo y declaro y lo que quiera, y no va a pasar nada, porque para cosechar hay que sembrar. Fácil. Entonces no es declarando que yo cierro un ciclo en mis finanzas. No es yo declaro, yo profetizo y hablo en lenguas y se cierra en el nombre de Jesús, y si la deuda sigue, el ciclo no está cerrado. ¿Por qué? Porque para cerrar ciclos se requieren acciones. Diga conmigo, acciones. Y eso es lo que la iglesia, usted y yo, mis hermanos, esta es una iglesia entendida. Todos mis hermanos que nos ven ahí en la transmisión, somos gente entendida. El Señor nos ha plantado en una misión a la cual Él se está revelando, Él se está dando a conocer. No se trata de fantasías, se trata de acciones. Me gusta tanto cuando el profeta viene y le dice a aquella viuda, ven y presta las vasijas, trae vasijas como un recurso. Pero ahí también le estaba enseñando no solo a ser una empresaria, le estaba enseñando no solo a producir, sino a tener el carácter que cuando ya no las usara, tenía que devolverlas. Un hijo de Dios, un discípulo de Cristo que es entendido y que sabe cerrar ciclos, no solamente dice declaro y profetizo y todo lo que quiera que ese ciclo fue cerrado. No, va y paga su deuda. No se esconde. No dice, por ejemplo, yo le debo a Luisito 2,000 quetzales. Ay, ojalá se le olvide. No oremos mal, Padre, que tu unción haga que se le olviden los 2,000. No, así no se ora. Es como aquel que dice, mire, me fui para Guatemala, es un ejemplo. No llevaba la licencia, pero cierra los ojos de la policía. No, así no se ora. Nuestra responsabilidad es tener una licencia de conducir y tenerla vigente. No va a parar el policía y va a decir, ay, tenga misericordia. No, ahí no aplica la misericordia. No sé si me doy a entender. Entonces no es orando, no es ayunando donde no aplica. Es el carácter de Cristo. Porque voy a venir y le voy a decir, Luis, quiero pedirte que me perdones. Estamos en el mismo grupo. Y te he dicho que te voy a pagar el miércoles, pero así te vengo diciendo desde antes de pandemia. No te dije el miércoles de qué año, ni de qué mes.
Pero el Señor me habló y yo determiné cerrar ese ciclo. No tengo los 2,000 quetzales, solo es un ejemplo. Si fueran $1,000, no estamos hablando de cantidad, estamos hablando de carácter, estamos hablando de expresión. Mis hermanos, el que quiere pagar y tiene el carácter de pagar, va a pagar. Te voy a dar 300 ahorita y por favor acéptame 400 el siguiente mes y te voy a pagar 400 hasta cubrir la deuda. Eso es cerrar un ciclo. Porque no tiene para pagarle 400, pero sí para comprarse el último iPhone, aunque deba aquí 2,000. No sé si me doy a entender. Eso no es expresión, eso no es carácter, eso no habla bien de tu testimonio y del mío como hijos de Dios. Le debo a mi familia, pero me cambié carro. Y ellos entran en lucha. Y mire, al Calvario va. Yo no sé qué le enseñan ahí. No es el problema de enseñanza, es el problema que hay que cerrar el ciclo, pero hay que cerrarlo bien. No es diciendo fui al Congreso y cerré el ciclo para la gloria de Dios y declaro de que sean. No. El ciclo no está cerrado si no he pagado lo que debo. ¿Me doy a entender? Pero es que no lo tengo todo. No, aunque no lo tengas todo. Pero esto va a glorificar primero al Señor y va a hablar bien del carácter que tú y yo tenemos como hijos del reino de Dios. Así se cierra un ciclo. Pero tampoco después Marco, no tenés 1,000. Ay, el Congreso, Luis. Y algunos lo espiritualizan. Es que hubiera un viaje con el pastor. ¿Cuándo? En diciembre para Huehue. ¿Por qué el Señor nos habla tanto de finanzas, hermanos? ¿Por qué el Señor nos lleva tanto por allí y nos enseña tanto? Cuando el Señor nos habla una y otra vez de algo, es porque Él está formando en nosotros ese carácter, pero también porque podemos haber muchos discípulos, muchos hijos, que aunque somos hijos, pero no le hemos entendido, porque seguimos teniendo ese problema. Ya viene el Congreso, ya viene la Navidad y tengo que comprarle el regalo a todos y voy a ir a el extrafinanciamiento del banco tal. Amén, la respuesta de Dios no es respuesta de Dios. Después, el discípulo está en una condición en donde se está hundiendo más y se está hundiendo más y se está hundiendo más, y no es la voluntad del Señor que esté en una condición así. Ahora sí, Señor, mira, y tú sabes que no te he cumplido con diezmos, Padre, perdóname, pero yo te pago el diezmo, Señor. Y deben como 4 diezmos. Y creen que el Señor es como abonarle todo lo que te debo. Ya te lo voy a pagar, Señor. El discípulo que dice, me determino a cerrar ese ciclo de deuda, ese ciclo de inconsistencia, es el discípulo que no hace declaraciones que son sin fundamento, no hace declaraciones que son vagas, que no tienen ninguna legalidad. Buenísimo eso que dijiste, no tienen ninguna legalidad. ¿Saben qué tiene legalidad? Miren qué determinación, pues. Jacob no tenía más que una piedra de almohada. Esa era la condición. Y esta tarde estaba meditando justamente en Abraham, como siendo Abraham un hombre tan riquísimo como lo fue. ¿Por qué su hijo Isaac tiene que aprender y en una condición en la que no tenía nada? Pero si el papá era muy bendecido. Vamos más abajo. ¿Por qué Jacob está en la misma condición? Si también Isaac fue riquísimo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, el Padre, Dios mismo permite la experiencia en cada uno de ellos para que aprendieran a depender del Señor. Es que ¿sabe por qué yo no me levanto económicamente? Porque mi papá a todos les dio menos a mí. Estás diciendo
que tu bendición depende de una herencia y no del que te da la bendición y que ha dicho que tú y yo tenemos el poder de hacer las riquezas. ¿Cómo nuestras palabras pueden ofender a Dios? Una vez el Señor me habló. Yo crecí sin papá. Y hubo un tiempo de mi vida en el que yo decía, si mi papá estuviera aquí, si mi papá estuviera aquí, las cosas serían diferentes. Y el Señor un día me habla y me dice, has dicho, si mi padre estuviera aquí, las cosas serían diferentes. Hoy te digo, no vuelvas a decir eso. Porque cuando tú dices que si tu papá estaría aquí, las cosas serían diferentes, estás diciendo que yo no soy lo suficiente padre para ti, me dijo el Señor. Es que yo no me levanto porque mi mamá no me dio el terreno, porque mi papá no me dio la tienda, porque no, es que la bendición de los escogidos no dependen de algo que alguien te dé. Eso pasó con Isaac y eso pasó con Jacob. Jacob no tenía más que una piedra de cabecera, dice la Escritura. Pero ahí vamos la legalidad, que era lo que decías. Jacob ora a Dios y le dice, de todo lo que me dieres. No lo tenía, porque dice, de todo lo que me dieres, voy a apartar esto para ti. El diezmo, pero está hablando de la generosidad que él iba a tener. Esas son oraciones que tienen legalidad en el reino de Dios. Así se cierran ciclos y se abren otros. Porque al igual que los de la iglesia de Macedonia, se tiene la actitud y se tiene la acción correcta. Porque estoy seguro que después de esa oración, Jacob iba apartando lo que era del Señor, tal y como lo había dicho, y por eso Dios lo bendijo muchísimo. Es que si yo tuviera te pagara, Luisito, no necesitas tenerlo para pagar. Tu acción correcta va a abrirte los cielos. Porque sabe Dios que le estás obedeciendo, que le estamos obedeciendo para cerrar un ciclo que por muchos años tuvimos abierto por desobediencia a lo que ustedes quieren, lo que ustedes y yo queramos decir, pero que en este tiempo estamos tomando las acciones correctas para cerrarlo, no profetizando ni declarando. La profecía y las declaraciones tienen su lugar. Yo declaro que Jenny me perdona en el nombre de Jesús. No, si yo la ofendí, yo debo ir y pedir perdón. A veces hacemos unas oraciones. En tus manos dejo esto, Señor. Y el Señor dijera, es que no están mis manos, están las tuyas. Porque yo te he dicho lo que debes hacer y no lo has hecho. Finanzas. Vaya conmigo a Filipenses. Dice Filipenses capítulo 3. A ver, ¿por qué? Miren qué lindo es esto. ¿Por qué unos en la iglesia del Señor crecen más que otros? El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El ser niño no es malo, se nos fue enseñado. El problema está que algunos, aunque estemos en una condición, ni siquiera lo deseamos. Por eso empezaba enseñando la importancia de que lo que hagamos, lo hagamos con pasión, con amor, con determinación, con compromiso, con entrega para el Señor. No con carga. Sadrac, Mesac y Abednego, ellos determinaron no contaminarse. Ellos determinaron en una cultura pagana guardarse para Dios. El sistema se está metiendo a nivel mundial, es un hecho.
Nuestro apóstol lo decía hace varios meses en Reforma Apostólica. Y va a seguirse metiendo. Ay, ¿qué está diciendo el apóstol? Señor, aléjalos. No, va a seguirse metiendo. Nuestra oración no va a cambiar eso. Entendimiento, entendidos. Cuando dice se va a seguir metiendo y va a llegar un tiempo en el que va a gobernar todo el sistema. Pero ¿cómo es eso? El que gobierna es el Padre y que... Sí. Aparentemente el sistema va a estar rigiendo todo. Pero va a estar ahí porque el Padre lo va a permitir. Pero nunca olvidemos que sobre eso sigue rigiendo el Rey y Señor de todas las cosas. Porque Él lo va a permitir, decía nuestro apóstol, para hacer cumplir el plan que Él ha trazado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde hace cuánto fuimos enseñados en el adiestramiento? Una cosa es la fe, otra cosa es la esperanza. Gente entendida. No podemos orar. Que venga el Señor mañana, oremos hermanos de pie y ven mañana. No va a venir. Porque Él ya determinó cuándo lo hará y qué debe acontecer para que Él venga. Nuestra oración no hace que Él venga. Pero sí mi oración de fe aplica para sanar a un enfermo. ¿Por qué digo esto? Como iglesia no podemos hablar igual que el mundo. Sadrac, Mesac y Abednego determinaron guardarse, agradar al Señor, a su Dios, en medio de una cultura que estaba completamente corrompida. Ellos estaban allí, cerraron un ciclo y cuando fueron llevados estaban listos para abrir otro con las actitudes y las acciones correctas. ¿Por qué unos crecen más que otros? Y en ese tiempo en el que ellos estuvieron allí, Sadrac, Mesac y Abednego no estaban en reuniones como las nuestras. No estaban iba a culto, iba a culto, iba a culto. Y muchos discípulos podemos estar, iba a grupo, iba a culto, iba a congreso, iba a no sé qué, iba a reunión, iba a comunión y lo que ustedes quieran, pero no crecer. ¿Sabe por qué? Porque cerrar ciclos, un ciclo ¿cuándo sigue abierto? Cuando yo digo que entendí a Dios y no lo obedezco. Y esto erais, pero asegurémonos que ese ciclo realmente fue cerrado. Por todo debía, por todo me atrasaba, todo era excusa. No, eso era, mas ahora es el testimonio que el Señor da. Pablo era experto en cerrar ciclos. Y dice la escritura allí, Filipenses capítulo 3 y verso 12. Mire lo que dice allí en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. A ver, cuando cerramos un ciclo, se abre otro. Pero ¿por qué el Señor quiere que la iglesia, su iglesia, nosotros cerremos ciclos? Es para que avancemos. Diga conmigo, avanzar. ¿Por qué cerramos ciclos? No es cerrar el ciclo para la gloria de Dios. Bueno, alguien puede cerrar un ciclo y solo haberlo cerrado y no avanzar. Ejemplo de finanzas. Yo pude haber cerrado este ciclo, aparte es el que no lo cierra, aparte es el que cree que lo cierra y no lo ha cerrado. Pero digamos yo cerré este ciclo y lo cerré bien y pagué y ya no debo y el Señor hoy me permite no deber, corregirme mis finanzas en cuanto a deudas. Pero el Señor no te quiere ahí.
El Señor te quiere produciendo mucho más para bendecirte y que tú y yo seamos bendición para otros y seamos bendición para su obra. Entonces, ¿por qué el Señor nos manda a cerrar ciclos? Porque se abren nuevos ciclos en donde debo tener la actitud y el accionar correcto, determinado, pasos firmes para avanzar. Porque el reino de Dios, en el reino de Dios se avanza. El plan de Dios no retrocede. Dios no es un Dios que se estanca. Dios no es un Dios que se queda parado. El plan de Dios avanza. Su iglesia avanza. Ahora ya no solo tengo solvencia, ya no debo, sino que estoy siendo bendecido y estoy llevando a otros a que salgan de ese estado. Es un discípulo que no solo cerró un ciclo, sino que está avanzando. Esther. Allá en Esther capítulo 9 encontramos, no vamos a ir por asuntos de tiempo, pero encontramos cómo Esther fue una joven que aprendió a vivir cada ciclo, cerró los ciclos, el tiempo que Mardoqueo la prepara, el tiempo que Mardoqueo la lleva, la desarrolla, ella cierra ese ciclo, luego va a ser reina. Estando como reina también es un ciclo. Luego va con Amán, lo descubre, pone a sus enemigos a sus pies. Es otro ciclo. ¿Y cuánto más? La reina Esther continuó haciendo, avanzando, alcanzando muchísimo. Mardoqueo era un total desconocido. A Mardoqueo lo querían matar, pero llega a ser oficial del palacio del rey. Después viene una honra, que fue un paseo por la avenida principal, pero igual tiene una honra. Se convierte en el segundo del rey. Esa honra que el rey le da con vestiduras, pone un anillo cuando muere Amán. A nadie podían hacer eso, pero Mardoqueo lo tuvo. Vemos un desarrollo en la vida personal de Mardoqueo. Pero no solamente un avance en la vida personal de Mardoqueo, sino que también Mardoqueo tiene un avance en su vida familiar. Sabe transferir la ley de Dios a Esther. ¿Cuántos discípulos podemos estar muy bien en las empresas, en el trabajo? Mire qué exitoso es un gerente. Mire qué exitoso es un empleado cotizado, encargado, cómo ha abierto agencias, cómo lo queremos en la empresa. No lo queremos soltar, a ella no la soltamos. Profesionalmente es un ingeniero, es un arquitecto, se graduó con honores y gloria a Dios por todo eso. Pero tenemos un desarrollo en esa área profesional, empresarial, pero no puede haber desarrollo en lo familiar. Pero en el reino de Dios, mire, entregó el grupo porque dice que no tiene tiempo, porque está desanimado y dice que la gente no quiere nada. El brillo que el discípulo pareciera tener en su profesión, no lo encontramos en el reino de Dios y ahí no hay pasión. Eso no es cerrar ciclos. Y la Escritura nos manda a avanzar. El Señor quiere que avancemos. Cerramos ciclos para avanzar. ¿Cómo? Finanzas. Muy bien. Entonces no solo cerró el ciclo y lo cerró bien, sino que ahora está siendo un hombre productivo. Qué bendición, qué bendecido es ese hombre, es esa mujer. Y ahora no solo está bendiciendo a otros, se ordenó en sus diezmos, primicias, siembras, da a los pobres. Gloria a Dios por eso, ese testimonio, y está llevando a otros a salir de ahí. Eso no solamente es cerrar un ciclo, sino es abrir un ciclo en donde es notorio el avance. Iglesia de Macedonia, es notoria la actitud, es notoria la madurez, es notorio el crecimiento, el desarrollo que la iglesia está teniendo. Entonces dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya. Miren qué lindo es esto. Hermosa la palabra del Señor. No que lo haya alcanzado ya. Algunos se compran una moto y creen que compraron el mundo.
Se graduó de perito. ¡Ja! Ya ni le habla, porque es perito contador. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo. Es que Marco, enseñas bien. ¿Quién como yo para enseñar? Puede decir él en su corazón. En Corinto habían muchos que enseñaban muy bien, porque dice que tenían todos los dones. Ahí estaba fluyendo el don de la enseñanza. Ahí estaba fluyendo el don de lenguas, la interpretación de lenguas. Maestros, pero muchos de ellos enseñando bien, pero inmaduros. Pero como dirigía, como cantaba, viera, sentía yo la presencia de Dios cuando ella tocaba ese micrófono. Pero de repente ya no está. Dios da dones, y los dones que Él da es para la edificación de su cuerpo. Eso dice la palabra. Por eso dice: el que preside con solicitud. Los que presiden, el Señor los manda a hacerlo con solicitud. Otra vez a mí. Si Dios te dio el don de presidir, Dios te manda a que presidas con solicitud. Eso dice el Señor, porque no es para nosotros, es para edificar. Entonces la iglesia de Corinto, seguramente ahí había gente que cuando la escuchábamos enseñar, bárbaros. Pero por eso Pablo les tiene que decir: miren el testimonio que tengo de la iglesia de Macedonia. Y la condición en la que la iglesia de Macedonia está no se compara a la condición de ustedes. ¿Saben a qué me recuerda esto? Cuando nuestro pastor viene y nos enseña hace poco. Se recuerdan un domingo en la mañana y dijo: esos días que no paraba de llover. Y él dice: bueno, no ha parado de llover en Puerto Barrios, pero seamos agradecidos. Y acababa de acontecer lo de nuestros hermanos en México. ¿Cuántas veces nos quejamos? Apliquémoslo en todas las áreas. Nos quejamos por algo, y cuando vemos a alguien en una condición mucho más trágica, decimos: sí, pues, o sea, yo no estoy ni cerca de eso. Y lo más tremendo es que cuando alguien está en esa condición como los de Macedonia, me enseña tanto con su expresión. Quejándote por la gotera que está en tu casa, gracias a Dios porque Él te dio casa. ¿Cuántos años alquilaste? Y ahora estás hablando de la casa que Él te dio y que un día le pediste. Si tú me bendijeras: Señor, yo te sirvo, te bendijo y no estás sirviendo igual. Y eso me lleva al segundo aspecto que quiero enseñar para ir finalizando ya. Pero sigamos acá. No que lo haya alcanzado ya. No podemos dar como producto terminado algo que no es así. Cuando hablen bien de ti, cuando digan: es un ejemplo, Flor, ¿cómo me bendice? Es que soy de tal lugar. No, hombre, estamos siendo perfeccionados. Estamos en ese proceso de crecimiento, de madurez, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos, Filipenses 3:12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice el apóstol Pablo, sino que prosigo. Diga conmigo: prosigo. Ese proseguir es avanzar. Avanzo, no me detengo, no paro. ¿Alguno los detuvo una casa que le cerraron? ¿Qué nos detiene?
Un emprendimiento que hiciste y que no resultó. Y hay muchos discípulos que dicen, mire, yo eso para emprender si no sirvo porque me puse a vender naranjas con pepita y no me fue bien usted. Se me perdieron todas las naranjas. Y cuando saqué tostadas con aguacate, se me negrió el aguacate. Pues tal vez el Señor te quiere con sandías. Te quiere con peras o con guanábana. Pero el que sabe que es bendito y le cree a Dios y es diligente, con limones prospera, con granizadas prospera. Pero tenemos que llevar nuestra mentalidad. Ojo, por eso nuestro apóstol decía cómo Dios trabajó a Abraham, cómo el Señor está rompiendo todo esto. Se nos decía en el congreso, creíamos que por ser pastores preparábamos solo pastores, cuando el Señor está diciéndonos hoy, Abraham le da una mentalidad y una visión de naciones, y en una nación iban a haber profesionales, iban a haber empresarios, iban a haber trabajadores, iban a haber obreros, iba a haber de todo, extranjeros, de todo. Sí, pues. ¿Y qué si exportamos naranjas? Dejo la mentalidad de la mesita con naranjas y empiezo a visualizar más allá donde Dios quiere. Yo hago puertas. ¿Y qué si exportas las puertas? ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, le dijo el Señor, Moisés. Pues con esa vara voy a abrir el mar. Esa vara la tiró en el suelo y se convirtió en culebra, la tomó por la cola y se vuelve a convertir en vara. Esa vara convirtió el agua en sangre. ¿Qué tienes? ¿Qué tenemos? Prosigo. Una cosa, dice el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo, avanzo, no me detengo. Se me fue la familia que tenía porque los trabajé bien y no quisieron oír a Dios. Muy bien, el Señor tiene preparadas muchas más para ti, si tienes la actitud y el accionar correcto en Dios. Discipuladores, todos, Iglesia de Jesucristo, ¿quién es esta imponente? ¿De dónde estaba? Tipo Mardoqueo, nadie lo conocía. ¿Pero qué pasó aquí? Cerró un ciclo, pero está avanzando. ¿Y quién es Luis ahora? ¿Quién es esta iglesia imponente? Es la iglesia perfeccionada, es la iglesia que lo expresa Él. Una iglesia que avanza. Prosigo para ver si logro asir, para ver si logro tomar, en otras versiones dice eso, aquello para lo cual fui tomado por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Ojo, yo mismo, no está diciendo es que es culpa de mi papá que no me enseñó a administrarme. No, dice el apóstol Pablo, yo mismo, diga conmigo, yo mismo. No es culpa del hermano, no es culpa de la hermana, no es culpa del papá que no me dio el terreno. No, es yo mismo. Discípulos responsables en el reino de Dios. Es que me enojó Heidi, por eso reaccioné así. No, el problema está en mí, que no he hecho morir el enojo. ¿Para qué me provocan? Pues si saben cómo soy. No. Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa, esas son acciones. No dice una cosa declaro, dice una cosa hago. La iglesia muchas veces nos perdemos en el hacer correcto, porque se lo dejamos en la mano al Señor. Y sí hay cosas que dependen del Señor, pero hay cosas que dependen de nosotros. Avanzar tiene que ver con nosotros. Cerrar ciclo y tener las acciones y la actitud correcta para avanzar tiene que ver con nosotros. Ana derrama su espíritu, derrama todo su ser. El sacerdote Elí creyó que se estaba borracha, estaba ebria. Mujer, digiere tu vino. Pero ella no se enoja y no se pone a pelear con el sacerdote.
Algunos se ponen a pelear con el asistente, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Y dónde está tu discernimiento, sacerdote Lee? Si yo lo que estoy haciendo es orando, no. Y le dice: dame un hijo, que sea varón, y lo voy a dedicar todos los días. Ojo, Ana ora, pero no es una, aunque tenían que ver sus emociones, no es una oración emocionalista. Lo que decías, la legalidad que hay allí, como en el caso de Jacob. Tenían que ver sus emociones porque estaba derramando su alma, sacando su amargura, pero no era una oración almática. Claro, la iglesia de Macedonia tenían sus emociones, no eran emocionalistas, pues. Tú me lo das y lo traigo al templo. Y así fue. Sacerdote Elías, que está, por este hijo oraba, y aquí está. Y se levanta uno de los profetas más grandes que habla el Antiguo Testamento, profeta Samuel. Cerrar un ciclo de decir y no hacer. Ana ora, y lo que dice, eso hace. El martes llego, primero Dios, hasta Dios mete. Nunca llegó. Por eso es que no le creen, hermano. Por eso es que no nos creen. Cuando en tu empresa digas que vas a entregar las bolsas el día sábado, es el sábado. Eso habla del carácter de la iglesia de Cristo. Ay, Señor, de verdad tú sabes que no me he estado congregando, pero me conecto a la transmisión, Señor. Tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Pero me voy a empezar a congregar. Y no lo hace. Dice Eclesiastés incluso que es mejor que no prometamos que prometer y no cumplir. Claro, habrán situaciones en las que no es posible estar acá, como mis hermanos que están en el extranjero por X razones, están en otros países y están utilizando ese recurso. Lo hacen muy bien porque el Señor sabe, conoce sus corazones. Muchos de ellos quisieran ya estar acá. Hacen bien en usar este recurso, hacen bien, y este es un recurso de Dios, y nuestro pastor nos lo enseñó. Incluso para congregarnos, nos estamos congregando ahí en tiempo de pandemia, pero estoy hablando de aquel discípulo que pudiendo hacerlo, no lo hace, y le dice: Señor, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a empezar a ir al grupo, y no es constante. Voy a empezar a visitar, a evangelizar, y no lo hace. Ana hace una oración que tiene legalidad y sabe accionar en aquello que se determinó. Gente determinada. El profeta nos enseñaba hace poco también la importancia de nuestros congresos. Aquel discípulo que dice es que mucho se gasta usted, mucho se gasta, y en el grupo compartíamos con los hermanos acerca de la inversión. El cuida de ti mismo no solo tiene que ver con cuidar nuestro espíritu, tiene incluso con invertir aquello en el reino de Dios para mí. Discípulos que pudiendo hacerlo e incluso teniendo para hacerlo, no lo quieren hacer. Ese es un ciclo abierto que hay que cerrarlo. Dice la escritura: sea tu decir sí, sí, y tu decir no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede, dice la palabra. Gente definida en el reino de Dios, pero definida en lo correcto. Porque cuando el Señor corrige a una de las iglesias de Apocalipsis y le dice: ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio, porque te vomitaré de mi boca. Algún discípulo puede decir: pues entonces me frío completamente. Peor, porque si hay que estar definido. No, el Señor nos lleva al valle de la decisión para cumplir el plan y el propósito del Señor. Su plan y su propósito. Finalicemos. Hermanos, yo mismo, verso 13, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: acciones correctas, determinadas, definidas, olvidando ciertamente
lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Olvidando. Yo no perdono a mi esposa por lo que me hizo. Olvidando. Ya pasaron 5 años. El Señor la limpió, la perdonó, la transformó y tú lo sabes. Pero es tu espada para defenderte cuando te enojas. Solo causas más daño. Olvidando. Pero es que usted no sabe cómo era Luis. Olvidando. Si hay un testimonio diferente y el Señor mismo no está en esto, recordándolo, ¿quiénes somos para etiquetar a alguien? Para acusar a alguien. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. No hay medicina, no hay psicólogo, no. Olvidando, dejando atrás. Ya, abandonando eso. Dejé lo que era de niño y extendiéndome a lo que está delante. Verso 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la actitud de la iglesia. Esa es la acción de la iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios nos manda hacer. Eso es lo que debemos obedecer al Señor en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Mis hermanos que están conectados, es una bendición tenerles con nosotros. Les amamos y les bendecimos. Sigamos creciendo, nutriéndonos, madurando hasta alcanzar la medida que es Cristo Jesús. Bendiciones para cada uno de ustedes.